Hola, en esta lección vamos a ver los cambios de estado físico de la materia. Sí, ya vimos los estados físicos, sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Vamos a ver cómo cambia la materia entre sólido, líquido y estado gaseoso y cómo se llaman cada uno de esos procesos de transformación física. Acompáñame aquí a la computadora y vamos a ver. Ahí tenemos cambios de estado físico de la materia. Mira, te voy a explicar poco a poco haciendo un ejemplo con el agua. Y el agua, por ejemplo, imagínate tenemos un bloque de hielo. Este bloque de hielo es agua en estado sólido. Y cuando nosotros calentamos ese bloque de hielo, ¿qué es lo que pasa? Se funde o se convierte en agua líquida. Este proceso de transformación de un estado sólido a un estado líquido en cualquier cuerpo, indistintamente que se trate de agua o de otra sustancia, se llama fusión, ¿sí? El proceso de cambio de sólido a líquido se llama fusión. Luego seguimos calentando, aquí estamos manejando la variable temperatura. Seguimos calentando y ahí vamos a ver que cuando alcanza una temperatura determinada, el agua se va a transformar al estado gaseoso. En este caso tenemos vapor de agua y a este proceso de transformación del estado líquido al estado gaseoso se llama vaporización. Pero ¿qué sucede cuando nosotros hacemos el caso contrario? Cuando enfriamos nuestra muestra. Tenemos una muestra de vapor de agua y la enfriamos. Cuando pasa de vapor de agua de estado gaseoso a estado líquido, se llama condensación. ¿Sí? El proceso se llama condensación. Luego, acá también se llama licuación a ese proceso del estado gaseoso al estado líquido, también se llama licuación. Vamos a ver del estado líquido al estado sólido. Se llama solidificación. ¿Sí? Solidificación. Pero estos son los únicos procesos que suceden de transformación física. No, existen procesos especiales en donde la sustancia pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. A este proceso le llamamos sublimación. Un ejemplo práctico es el gas del dióxido de carbono sólido o el hielo seco, que a temperatura ambiente se descompone en dióxido de carbono gaseoso sin pasar al estado líquido. ¿Sí? Y tenemos otros ejemplos más. En la naturaleza podemos observar lo contrario. Mira, de la sustancia de estado gaseoso a estado sólido directamente, y aquí se llama deposición. ¿Sí? Tenemos ahí el proceso de deposición o sublimación inversa. Estos son los procesos de cambios de estado físico. Ahora quiero mostrarte acá una pequeña gráfica, he tomado como ejemplo el agua, de procesos de transformación física versus calor, energía versus calor. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, tenemos el hielo según la gráfica. Voy a poner acá la gráfica. En esta gráfica tenemos el hielo a menos 10 grados centígrados. A esa temperatura el agua está en estado sólido. Si nosotros le agregamos calor, le damos energía, vamos a ver que hay un aumento de temperatura hasta 0 grados centígrados. Si le seguimos dando calor, brindando energía, vemos que el hielo ya no aumenta su temperatura, sino que aquí sucede lo que es un proceso de transformación física. Y toda la energía que nosotros le entregamos es la energía que utiliza para poder cambiar de estado. ¿Sí? Es una energía de cambio de estado o es un calor, aquí se llama calor de fusión. ¿Sí? Luego seguimos agregando calor a nuestra muestra y vemos acá, por ejemplo, que la muestra está calentándose y a este proceso ya le seguimos agregando calor y vemos también nuevamente cuando llega a 100 grados centígrados el agua no aumenta su temperatura, sino que sucede lo que es el cambio de estado al estado gaseoso. A este proceso le llamamos el proceso de ebullición. ¿Sí? Y en estas temperaturas, en el agua, por ejemplo, temperatura 0 grados centígrados, es la temperatura de fusión o punto de fusión característico del agua. A esa presión es de 0 grados centígrados. Y el otro punto, el punto de 100 grados centígrados, es la temperatura de ebullición característico del agua, 100 grados centígrados. ¿Sí? Y a esto le llamamos el calor latente de evaporación. Y finalmente, si seguimos aumentando temperatura, vamos a ver que todo el vapor ya sigue aumentando su temperatura. Esto es con respecto a los cambios de estado físico. ¿Sí? Vamos a ver, tenemos aquí algunas interrogantes que vamos a resolver. Dice, identifique la alternativa que presenta secuencia correcta de verdad o falsedad en las siguientes proposiciones.
El cambio de estado de líquido gaseoso se denomina evaporación. Claro, eso es lo que acabamos de ver ahora aquí en este capítulo. La masa de un cuerpo se mide en una balanza. La masa de un cuerpo no se mide en una balanza. La masa del cuerpo tiene que ver con cantidad de sustancia. Lo que se mide en la balanza es el peso del cuerpo. Hay que diferenciar acá algo muy importante. Peso de masa. Peso es una fuerza. Masa determina una cantidad de sustancia. La materia es de naturaleza discontinua y discreta. Claro, la materia es de naturaleza discontinua. La energía es de naturaleza continua. Entonces vemos ahí, por ejemplo, que sería BFB. ¿Sí? Y la alternativa correcta sería la alternativa D. Ahora veamos la pregunta número 22. Y la pregunta número 22 dice, con respecto a los cambios de estado físico, marque la alternativa incorrecta. Y aquí tenemos, por ejemplo, fusión, sólido, líquido. Como acabamos de ver, la fusión es el proceso de cambio de estado sólido a un estado líquido. Correcto. La siguiente, sublimación, sólido-gas. Vimos ese proceso especial, ¿no? Donde un ejemplo era el dióxido de carbono o el hielo seco. Es un proceso de sublimación, de sólido a gas. Alternativa C, condensación, vapor a líquido. La condensación o la licuación es un proceso que sucede del gas al líquido, ¿sí? O vapor a líquido. Alternativa D dice deposición, líquido sólido. La deposición no es líquido sólido. El proceso de transformación de líquido a sólido se llama solidificación. Y la alternativa E dice licuación, gas, líquido, que es lo mismo que la condensación. Entonces vamos a ver ahí que está siendo la alternativa correcta. Ahora veamos la pregunta 23. La pregunta 23 dice, una mezcla de agua, arena y sal se separan según procesos de... Analicemos aquí la mezcla. La mezcla es agua, arena, sólido, líquido y sal. La sal es soluble en agua, entonces sería agua salada con arena. Vaporización. No, fusión y destilación. Fusión, nosotros lo que estamos haciendo es de un sólido a un líquido no se puede fusionar, es muy complicado la arena, ¿no? Es sublimación y fusión. Sublimación no. Decantación y destilación. Decantación y destilación tampoco. Filtración y destilación. Claro, filtración, primero filtro la arena del agua con sal y luego el agua con sal la destilo, la evaporo y obtengo el agua y la sal por separado. ¿Sí? Sería la alternativa E, la respuesta correcta. Vayamos con la siguiente interrogante. Y aquí ya terminamos las interrogantes. Vamos a empezar entonces el último proceso de este módulo, que es la relación entre materia y energía. Nos vemos.